Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos a Carlos Lemois, matemático, ingeniero civil, uno de los hombres que más sabe y conoce de estadísticas, de análisis, de encuestas en Colombia a través de la presidencia de su firma, el Centro Nacional de Consultoría, que se ha dedicado durante muchos, pero muchísimos años al tema de las encuestas, las estadísticas y los análisis en Colombia. Carlos, para mí es un placer saludarte y pues obviamente tú sabrás por qué te estamos llamando hoy y tiene que ver con el tema de elecciones. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales. No sabemos si es en primera vuelta o habrá segunda vuelta, pero estamos ya muy cerca y queremos conocer cuál es el análisis que hace Carlos Lemois sobre lo que podría ocurrir el próximo 29 de mayo. ¿Qué muestran las encuestas? Las encuestas o las cifras de las encuestas muestran que Gustavo Petro va a estar de primero en esta primera vuelta y Fico de segundo. Ahora, Fico tiene más competencia de cierta manera con Rodolfo Hernández, ¿no? Rodolfo Hernández es un outsider de cierta manera, pero que ha venido elaborando un lenguaje que le llega a la gente, ¿no? Un lenguaje, dirigirse a los dolores de la gente con el lenguaje de la gente. Y ha venido creciendo, ¿no? Sobre todo en los Santanderes, y en todo el oriente, dijéramos, él tiene fuerza en Boyacá también, en el Meta, en toda esa región ha venido creciendo. Y obviamente Federico Gutiérrez sí tiene una ventaja en este momento grande sobre él, pero pues como la belleza de la democracia son las sorpresas. Él puede ser, sí, sin duda. Él puede ser la flor de la primera vuelta, digamos, ¿sí? Sí, sobre eso le quería preguntar porque en las últimas horas, pues, a través de las redes sociales y de todo esto que se mueve antes de unas elecciones, pues hay mucha información acerca de eso que usted está diciendo, y es el ascenso, digamos, Petro, allá, con sus números, donde está en este momento, Fico, que se mantiene como segundo, pero el ascenso de Rodolfo Hernández incluso por encima de Sergio Fajardo. ¿Qué tanto puede ser Rodolfo Hernández la sorpresa? Es decir, a pocos días de las elecciones, ¿eso estadísticamente se puede medir o eso definitivamente está en el electorado? Estos no son, es que justamente ese es un punto muy importante sobre el cual pedimos comprensión de parte de los periodistas. La opinión pública no es un fenómeno estadístico, no es un fenómeno que tenga reglas de probabilidad claras, ¿no? La opinión pública es como los tornados, digo yo, como la meteorología, digamos, ¿no? Impredecible. No es predecible, pero hay aproximaciones, digamos. No tenemos reglas, no hay leyes que rijan la opinión pública. Pero sí, y sí, obviamente, sí, como la meteorología, pues nosotros medimos cómo está el clima y cómo están los vientos y de ahí sacamos unas conclusiones. Y esas conclusiones muestran ese panorama que es para el que se ha venido preparando el país, que es un Petro en primera vuelta, con ventaja sobre Fico y eventualmente un tercer puesto para Rodolfo y eventualmente un cuarto puesto para
Fajardo. Sí. La que fuera una esperanza en algún momento, que es Ingrid, desapareció del panorama político. Gómez nunca tuvo la acogida que él esperaba que tuviera su apellido. Yo diría que ese es uno de los fenómenos de este proceso, como dos apellidos insignes en política como el de Gómez y el de Galán, pues no tuvieron la resonancia ni el eco que esperaba a quienes portan esos apellidos, ¿no? Sí. Carlos, quedando. Claro, usted que es un hombre de estadística, pues lo está diciendo, y eso es lo que han mostrado las diferentes encuestas, no solo de su firma, sino de las otras encuestadoras. Petro y Fico, Rodolfo por encima ahora de Sergio Fajardo. Usted dice, pues obviamente no sabemos qué pueda pasar porque la opinión pública, pues eso no se puede medir y nunca se sabrá y sí, puede haber sorpresas. No, es más, es que los hombres no, el futuro no hace pacto con los hombres. Eso no. Sí. El futuro no se compromete con los hombres, no. Tampoco se puede asegurar que habrá segunda vuelta, porque en ese escenario lo que uno puede interpretar es que puede haber sorpresas y puede haber sorpresas, también, pero lo más probable, dijéramos, lo más probable es que hay segunda vuelta. Es decir, esa es la... Y obviamente la segunda vuelta es la segunda vuelta. Esa es totalmente diferente a la primera. La segunda vuelta es hay que volver otro paseo, claro. Otro paseo. Porque ahí las fuerzas están mucho más equilibradas. Claro, sí, y ahí ya el voto de opinión. Muy equilibradas, hay una distancia remontable de parte de Petro sobre Federico, hay una distancia remontable, pero obviamente, bueno, por ejemplo, el caso de Santos y de Oscar Iván, ¿no? Oscar Iván ganó en primera vuelta con una ventaja más o menos buena de más de 600,000 o de 700,000 votos y después... la remontada. Fue una remontada fuerte porque, es decir, es que hay que, tal vez una reflexión de base es que los partidos políticos no están muertos. Claro. Los partidos políticos son una realidad en el contexto político colombiano y los partidos políticos pueden tener una intervención importante y definitiva en la segunda vuelta, ¿no? Claro. Carlos, eso firma... Eso te pasó en la elección de Santos y de Oscar Iván. Sí. Una reacción de partidos. Sí. En las pasadas elecciones, Carlos, las encuestadoras estuvieron en el ojo del huracán porque obviamente, no estoy diciendo la suya, por supuesto, ni más faltaba, pero hubo otras también que se pifiaron y que no dieron con lo que sucedió. ¿Puede suceder en estas elecciones lo mismo? Yo te digo una cosa, ¿no? Nosotros no, es decir, de nuevo, las encuestadoras no podemos no podemos amarrar el futuro se nos escapa, hacemos retratos de lo que está pasando, de por dónde van los caballos en la carrera, dijéramos, y cómo están alineados en un momento dado en la carrera, pero tú sabes que la meta es, los caballos se cambian. Entonces no... Hay caballos incluso que se desbocan. Que se desbocan, exacto, sí, no, eso no es, eso no está reglamentado, no. Sí. Pero eso es lo bonito de la democracia y de la vida, ¿no? La incertidumbre. Así es, y mucho más en una elección presidencial.
Carlos, ¿ustedes cuántas encuestas han realizado a lo largo de este periodo de elecciones, antes de las elecciones? ¿Cuántas encuestas ya han realizado? Pues hemos hecho por lo menos cuatro mediciones. Después de la consulta, sí, 4 mediciones. 4. Y en todas aparece el mismo panorama. Petro, Sí, Federico. sí, el mismo panorama, pero la tendencia que te digo está presente, ¿no? De Rodolfo subiendo, de un Petro que avanza un poquito, de un Federico que avanza también, pero menos, en fin. Eso Sí. es. Ahora, obviamente, como tú lo puedes observar en el proceso actual, pues las campañas están mucho más activas ahora que antes, ¿no? Antes estaban dependiendo de los medios de comunicación, de los debates, que me parece que los debates no tienen mucho atractivo para la gente en el fondo, porque no le dicen, los debates están guiados por preguntas de periodistas que son referidas a ciertos temas muy específicos, ¿no? Usted, por ejemplo, apoyaría la eutanasia, sí o no, pero ¿cuántos están interesados en suicidarse? Pues no, son muy poquitos. Sí, de tal manera que el tema de la eutanasia es una cosa absolutamente marginal. Ahora, periodísticamente puede ser interesante, digamos, filosóficamente puede ser interesante, pero al pueblo, a la gente, no le interesa. Estas cosas, claro. Esta parte ya en que los candidatos se están dirigiendo a la gente y hablando a la gente de sus necesidades y de cómo van ellos a manejar esas incomodidades que tienen y cómo van a volverlos un sueño, una esperanza. Esa es una parte que acelera mucho más el proceso de afiliación de la población a cada candidato, ¿no? Sí. Finalmente, Carlos, ¿va a haber encuesta en estos días previo a las elecciones? Sí, señor, claro que sí. Este viernes sale la encuesta. Este viernes. ¿Y nos puede anticipar algo? No, porque no está cocinada, no. Los platos se sirven cuando están cocinados, no cuando está hirviendo la olla apenas. Carlos, le agradezco. Es la última encuesta, ¿no? Porque después viene la prohibición o el veto también para las encuestadoras. Sí, viene el veto. A mí me parece que es muy inconveniente ese veto porque de todas maneras el proceso electoral es un proceso supremamente importante para el país. Y la encuesta es simplemente un instrumento de investigación sobre cómo ocurre ese proceso tan importante para el país. Luego, prohibirlas, la investigación en un momento que es crítico para la investigación, pues es muy, digamos, inoportuno, tal vez. Es obtuso, digamos, para ponerlo en... Porque obviamente cuando uno está siguiendo un proceso, pues lo que es muy importante observar el momento en que ese proceso tiene su cúspide, Claro. Sí, entonces es muy importante que haya encuestas y se vea cuáles fueron las razones por las cuales la gente cambió de opinión, en qué momento cambió, qué espera la gente del resultado.
Pero bueno, Claro, esperemos claro. que todo salga bien y que yo diría que una reflexión final es que ahorita pelean mucho, pero yo espero que las dificultades del gobierno los hagan entender que tienen que colaborarse mutuamente las partes. Y eso es lo que confiamos todos, Carlos. Le agradezco mucho, Carlos. Usted siempre será un conocedor de estos temas. Esperaremos con mucha ansiedad Gran esa placer. encuesta del próximo viernes para saber qué dice el Centro Nacional de Consultoría, cuál es la tendencia. Estamos a pocos días.